Hi everybody, how are you today? Are you ready to learn English? Are you ready to learn English today? I hope so. Espero que sí, espero que estén listos para aprender inglés el día de hoy. Vamos a reforzar un poquito el tema que habíamos quedado pendiente el programa anterior. Vamos a completar unos ejercicios que nos quedaron ahí un poco en el aire. Vamos a realizarlos el día de hoy y también vamos a aprender vocabulario que tiene mucho que ver con el pasado. Vamos a aprender time expressions for the past. ¿Ok? Pero antes de eso, como es nuestra costumbre, ¿qué les parece si vamos con la pregunta de la semana que tiene muchísimo que ver con el tema del día de hoy? What do you remember about your childhood? What do you remember about your childhood? ¿Qué recuerdas sobre tu niñez? Childhood. Childhood significa niñez. What do you remember about your childhood? ¿Qué recuerdas sobre tu niñez? Y vamos a ver algunas opciones que hemos estado estudiando. El programa anterior ya los habíamos visto. ¿Qué les parece si recuerdan cómo se dice ir a pescar? En una de las diapositivas decía, yo me acuerdo que cuando era niño me iba a pescar con mi papá. Veamos esta diapositiva para ver cómo se dice eso en inglés. What do you remember about your childhood? What do you remember about your childhood? When I was a child, observen esta primera cláusula, when I was a child, cuando yo era niño, when I was a child, I always liked to go fishing with my dad. I always liked, no se pronuncia like it, okay, sino liked. I always liked to go fishing with my dad. So what do you remember about your childhood? When I was a child, I always liked to go fishing with my dad. Cuando era niño siempre me gustó ir a pescar con mi papi, dice. I always liked to go fishing with my dad. So that's a very nice memory. Una muy buen recuerdo para hablar de nuestra niñez. Hablando de esta pregunta, what do you remember about your childhood? So, ¿qué les parece si vamos a ver la segunda? La segunda respuesta decía pues que cuando vamos donde nuestra abuelita, cuando íbamos donde nuestra abuelita en el pasado, pues ella les encantaba cocinar galletitas, hacer pasteles y tortas y cosas como esa. What do you remember about your childhood? My grandmother always made cookies. Vamos a repetir muy despacito esta primera parte de la oración. My grandmother always made cookies. Mi abuelita siempre hacía galletas. Y made es el pasado del verbo make, que es hacer. My grandmother always made cookies when we visited her. So my grandmother always made cookies when we visited her. Siempre que le visitábamos a nuestra abuelita, dice. Mi abuelita siempre hacía galletas cuando la visitábamos. My grandmother always made cookies when we visited her. Visited, recordemos que es un verbo regular y por eso termina en ed. Visited. My grandmother always made cookies when we visited her. La primera decía, when I was a child, I always liked to go fishing with my dad. Luego decía, I always visited my grandmother and she made cookies. Ella me hacía galletitas. She made cookies. El siguiente recuerdo, la siguiente memoria, memory in English, next memory, bueno, tiene que ver con mi papá me enseñó a montar bicicleta. What do you remember about your childhood? What do you remember about your childhood? I remember that my father taught me how to ride a bicycle. Vamos a repetirlo muy despacito para que podamos asimilar de mejor manera. I remember that, estamos diciendo, yo recuerdo que. I remember that my father taught me. Este es el verbo en pasado de teach,
que significa enseñar. My father taught me how to ride a bicycle. So I remember that my father taught me how to ride a bicycle. Me enseñó cómo montar bicicleta, dice. How to ride a bicycle. What do you remember about your childhood? I remember that my father taught me how to ride a bicycle. Resumiendo, la primera decía, I remember that I went fishing with my dad, went fishing. Segunda, my grandmother made cookies. Ahora estábamos viendo that my father taught me how to ride a bicycle. Me enseñó cómo montar bicicleta. El siguiente recuerdo, pues, tiene que ver con ver dibujos animados. A todos nos gustaba ver dibujos animados de pequeños y eso es lo que estamos viendo en este momento. What do you remember about your childhood? When I was a child, miren, hemos vuelto a repetir esta cláusula. When I was a child, cuando era un niño, I always enjoyed watching cartoons on TV. I always enjoyed, siempre disfruté o siempre me gustó también podría ser. Siempre me gustó ver dibujos en la televisión. I always enjoyed watching cartoons on TV. What do you remember about your childhood? When I was a child, I always enjoyed watching cartoons on TV. Siempre disfruté o siempre me gustó ver los dibujos animados en la televisión. Bueno, esas han sido las respuestas a la pregunta de esta semana. What do you remember about your childhood? I went fishing with my dad. My grandmother made cookies. My father taught me how to ride a bicycle. Y al final habíamos visto, I enjoyed watching cartoons on TV. I enjoyed watching cartoons on TV. Vamos ahora, tenemos con algunos ejercicios pendientes que los habíamos dejado el día de ayer. Vamos a completarlos con el siguiente ejercicio. Miren, recuerden que el programa anterior habíamos estado viendo si tengo que poner el did o tengo que poner el verbo to be. Y ahí tenemos un problema, dice, you ever get in trouble. Get in trouble significa meterse en problemas y ahí tenemos un verbo. Y recuerden que el programa anterior habíamos dicho que cuando tenemos un verbo, tenemos que auxiliar este verbo para hacer la pregunta en pasado. Por lo tanto, si tengo el verbo get, meterse en problemas, did you ever get in trouble, tenemos que poner el auxiliar did. Bueno, la respuesta dice not really, I, no tengo nada más, dice I, very quiet and shy. La segunda parte de la respuesta decía I, very quiet and shy. Y vemos pues que ahí tenemos la respuesta. Did you ever get in trouble? Dice, ¿tú alguna vez te metiste en problemas? Y vuelvo a recalcar, ahí estamos poniendo el auxiliar did, ya que estamos utilizando el verbo get. Did you ever get in trouble? ¿Te metiste en problemas alguna vez? Dice, not really. I was very quiet and shy. Yo fui muy calladito y muy pues tímido. Dice, I was very quiet and shy. ¿Por qué no estoy poniendo el did? Pues porque no tengo ningún verbo en la oración. I was very quiet and shy. Ok, ahora vamos a ver el segundo ejemplo. Está un poquito más difícil, pero yo creo que con la ayuda de ustedes lo vamos a poder resolver. Tenemos que ver si pongo el did o el was o el were. Who took care of you when you, a child. Y ahí tenemos un verbo un poquito especial. Took care es el pasado del verbo take care. Take care significa cuidar. Who took care of you? Estamos viendo quién te cuidó. ¿Quién te cuidó? Dice. Who took care of you when, cuando tú eras un niño. Entonces ahí tengo que poner ¿quién te cuidó cuando eras niño? Obviamente tengo que poner el verbo to be. Bueno, dice mi abuelita, care, mi abuelita me cuidó. Ahora en la respuesta tengo que poner el verbo cuidar en pasado. Mi abuelita me cuidó when I a child. Dice cuando yo era, y recuerden que para decir el verbo ser o estar en pasado, era,
tenemos que poner el verbo to be en pasado, es decir, was o were. ¿Qué tal si vamos a ver la respuesta en la siguiente diapositiva? And that's the answer. Who took care of you when you were a child? Vemos que dice, ¿quién te cuidó? Who took care of you when you were a child? ¿Quién te cuidó cuando eras niño? My grandmother took care of me. My grandmother took care of me. Mi abuelita me cuidó. She took care of me when I was a child. Cuando era niño. She took care of me when I was a child. Bueno, y vamos a ver el último ejercicio. Habíamos visto este verbo de ser bueno para algo. Ustedes recordarán que en programas anteriores, para decir soy bueno para algo, se dice I am good at algo. Por ejemplo, digo yo soy bueno para el fútbol. I am good at soccer. Soy bueno para cocinar. I am good at cooking. Soy bueno para tocar la guitarra, por ejemplo. I am good at playing the guitar. Tomando en cuenta este verbo good at, be good at, vamos a ver el siguiente problema que ustedes me van a ayudar a resolver. Ok, y tenemos ahí ese problema, dice, what you good at in school? ¿Qué se imaginan que estamos preguntando ahí? Ajá, lo que están imaginando es, ¿para qué eras bueno en la escuela? What you good at in school? I very good at English. La respuesta creo que le está diciendo yo era muy bueno para el inglés. I always good grades, dice good grades, y bueno, tenemos que good grades significa buenas notas. ¿Ustedes qué se imaginan que es? ¿Yo siempre era buenas notas o yo siempre tenía buenas notas? Obviamente vamos a decir yo siempre tuve o siempre tenía buenas notas. Por lo tanto, tenemos que poner el verbo tener, pero el verbo en pasado. Y veamos las respuestas, a ver cómo nos quedó la diapositiva. Vamos a ver. Okay, that's the answer. That's the answer. So, what were you good at in school? Y ahí tenemos la respuesta. What were you good at in school? ¿Para qué eras? Miren el verbo cero estar en pasado. What were you good at in school? ¿Para qué eras bueno en la escuela? Y bueno, nos contesta el niño de ahí de la foto. Dice, I was very good at English. Yo era muy bueno para el inglés. I was very good at English. I always had. Yo siempre obtuve o tuve. I always had good grades. I always had good grades. Bueno, y con eso ya hemos contestado una petición que nos hicieron a través del correo electrónico. Nos habían solicitado más ejercicios que habíamos visto en el programa anterior. Ahora sí nos vamos a ir con el tema de este programa. Muy rapidito, vamos a aprender vocabulario para expresarnos en el pasado. Time expressions. We're going to learn time expressions for the past tense. Vamos a aprender expresiones de tiempo para hablar en el tiempo pasado. Y veamos la primera. Okay, when did you come to Ibarra? When did you come to Ibarra? ¿Cuándo viniste a Ibarra? ¿Cuándo viniste a Ibarra? Bueno, y tenemos ahí la primera expresión. Esa es una foto, dice Ibarra, 1980. Dice, I moved here long time ago. Miren, ahí tenemos la primera palabrita o la primer vocabulario para hablar de expresión en el pasado. I moved here long time ago. Dice, yo me mudé aquí long time ago. Hace mucho tiempo atrás. Y esta expresión long time significa mucho tiempo o un largo tiempo. Me mudé aquí hace mucho tiempo atrás. Long time ago. In 1980. Y aquí queremos hacer una pequeña pausa para aprender a leer los números y las fechas en inglés.
Nos habían pedido eso también y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ok, vamos a poner el primer ejemplo, 1980. Para leer una fecha en inglés, lo único que se tiene que hacer es leerlo en pares. Es decir, tengo que decir este número de aquí primero y luego el de acá. 1980. 1980. Ok. 19. 80. 1980. 1980. Se lee como 1980. Ok, otro ejemplo. Por ejemplo, la fecha en que Cristóbal Colón descubrió América, 1492. ¿Cómo lo leería? Lo leería como 1492. 1492. 1492. Ok, otra fecha. Por ejemplo, ¿qué tal si decimos 1999? Sería 1999. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos números pues que son mayores al 2000? Ok, hasta el 2009 se lee como 2009. Se pone como 2000 and 2009. 2009, ¿ok? Pero cuando ya se pasa del 2009, es más común decir igual, en pares. 20, 10. 20, 10. Si estamos hablando del 2015, sería 2015. Algunas personas acostumbran a decir 2015, pero es más común decir 2015, 2010, 2020, el 2020, ¿ok? Pero si es que estamos antes del 2010, por ejemplo, el 2007, se acostumbra a leer como 2007, igual que en el español. 2007. 2007. Ok, vamos ahora con la segunda expresión que estamos viendo, pues, para hablar del tiempo en pasado, expresiones de tiempo. Ok. Where did you grow up? ¿Dónde creciste? Tenemos ahí esa diapositiva, dice, where did you grow up? Bueno, yo tengo esa expresión que dice, I lived in Loja for 5 years. Miren, viví en Loja por 5 años, for. I lived in Loja for 5 years until, y esta es una palabrita nueva, until significa hasta. I lived in Loja for 5 years until 1985. Until 1985. Then es una palabra que ya conocemos que significa luego. Then I came to Ibarra. So I lived in Loja for 5 years until 1985. Then I came to Ibarra. Ok. Ahora, vamos a ver la siguiente diapositiva. Es una que nos habían también que les pedido que les expliquemos un poquito. Dice, what school did you go to? What school did you go to? Okay, I studied at America School. Dice, yo estudié en la escuela América. I studied at America School. From, observen, esta es la expresión de tiempo. From, que significa de. From, pongo el año, sería de 1986 a 1991. En inglés lo leeríamos así. I studied at America School from 1986 to 1991. So, I studied at America School from 1986 to 1991. Y aquí quiero alargarme un poquito con esto del from y el to. Esto también lo podemos utilizar para hablar de expresiones no solo en el pasado. Ustedes, por ejemplo, quieren decir
tengo clases de 7 a 1 de la tarde y vamos a hacer algunos ejercicios. Ok, pueden decir I have class, y aquí voy a poner from, miren, from, y ustedes pueden poner aquí cualquier número y to y cualquier número. Pueden decir, por ejemplo, I have class from 7 to 10, for example. I have class from 7 to 10. No estoy hablando en el pasado, pero ustedes pueden hablar en pasado, como por ejemplo, I worked in, no sé, in Quito, for example. I worked in Quito from, miren, from, puedo poner aquí un año, from 1987 to 2010. Miren, lo estoy utilizando con años y también lo estoy utilizando con horas. También pueden utilizar con días esto del from. Pueden decir I, for example, okay, I work from, yo trabajo, I work from Monday to Friday. Miren, from to. ¿Ok? Entonces este from to lo pueden utilizar con horas, con años y con días. ¿Ok? Incluso con meses. Ok, vamos a ver inmediatamente el resumen de del tema que habíamos tratado el día de hoy, expresiones de tiempo. Time expressions. Long time ago. Mucho tiempo atrás, dice. I was in first grade long time ago. Yo estuve en primer grado hace mucho tiempo, dice. Long time ago. I was in first grade long time ago. In, habíamos visto esta expresión, que se la utiliza para hablar de años. I went to elementary school in 1986. Yo fui a la escuela primaria miren, es parecido al español, en 1986. I went to elementary school in 1986. Otra expresión, for, que significa por. I studied in American school for 6 years. Estudié por 6 años. Until, que aquí quiero que le pongan mucha atención a este, until, hasta. I lived with my parents until I was 26. Yo viví con mis padres hasta que yo cumplí los 26. Until I was 26. Then, esta palabrita then la hemos visto algunas veces, que significa luego. Then I got married and moved out. So I lived with my parents until I was 26. Then I got married and moved out. Luego me casé y me mudé, otro lado. Y la última expresión, from to. I lived in Loja from, bueno, ahí se nos ha ido mal la fecha, from 1988 to 1985. Ok, eso ha sido las expresiones que hemos aprendido el día de hoy. Expresiones para hablar en el pasado. Long time ago, in, for, until, then, y from, un número, y to, otro número. Espero que nos sigan escribiendo. Tenemos algunas cartas que nos han mandado, sugerencias en el correo electrónico. Pues nos da un gusto poder satisfacer todas esas dudas a través de los programas. No se olviden, talk@utn.edu.es y los videos en YouTube, nuestro canal en YouTube, Talk UTV. Espero pues que hayan disfrutado del programa del día de hoy y nos vemos el próximo programa con más inglés, más vocabulario, más ejercicios. Espero que hayan disfrutado hoy. Bye bye. Have a good day. Enjoy.